aposento alto, el día de Pentecostés, 120 esperaban la promesa del Señor. Vi un estruendo del cielo, viento recio que sopló, cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban. El poder se derramó, fue el Espíritu de Dios el que se manifestó. Cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Cuando esto sucedió, había de muchas naciones, estaban maravillados, pero hubo confusión. Luego Pedro con los 11 se puso de pie y les dijo: hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta Joel, del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios, porque no se pone de pie con nosotros, el que se manifestó. Cuando unánimes oraban, cuando unánimes cantaban, les oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Fue el Espíritu de Dios, fue el Espíritu de Dios el que se manifestó. Cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Fue el Espíritu de Dios el que se manifestó. A una sola voz te adoramos, Padre. Unánimes oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos. Ya estamos aquí listos para honrar y glorificar el nombre precioso de Cristo Jesús. Este canto en un aposento alto, amén. Habla del Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que vamos a predicar el día de hoy, sobre el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es uno de los temas que a mí más me gustan predicar, y es uno de los temas que quizás a veces se ha dejado de predicar. Se predica de milagros, se predica de muchas otras cosas, de sanidades, milagros, de santidad, de muchas cosas, pero se ha dejado de predicar lo fundamental, que es el Espíritu Santo, que es el que nos mueve,
El Espíritu Santo, que es el que nos toca, el que nos da las fuerzas, el poder, la autoridad. Amén. Y hoy quiero predicar esta palabra, amén, sobre el tema, las señales del Espíritu Santo en mí. Amén. Las señales del Espíritu Santo en mí. La Biblia nos habla de frutos del Espíritu, nos habla de las manifestaciones del Espíritu. Y hoy quiero predicar sobre las señales que se van a ver en mí, lo que va a cambiar en mí. Es lo que yo quiero predicar hoy, cuando yo tenga el Espíritu Santo, cuando yo sea bautizado con fuego, con el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que hoy vamos a mirar, vamos a predicar. Espero me deje sus comentarios, sus saludos, sus peticiones o sus aportaciones en este tema. Déjenos sus citas bíblicas, sus preguntas. Amén. Por ahí tenemos una encuesta. Amén. Ahí en esta transmisión tenemos una encuesta. Por favor, ahí vaya y déjenos ahí sus comentarios, sus aportaciones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué le parece si honramos al Señor? ¿Qué le parece si glorificamos al Señor Jesús? Amén. Hay este canto, mientras que entran algunos hermanos, le voy a invitar que me ayude a cantar este canto. A lo mejor usted se lo sabe. Un canto muy antiguo. Un canto muy antiguo, pero que habla una verdad. Una verdad grande y poderosa. Que el amor de Dios es grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese amor tan grande, quiero que me ayude a cantar ese canto que dice así. Grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios soy feliz, soy feliz. Nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios, salvo soy, salvo soy. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Dios, Señor, no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma, de dulce calma, de dulce calma. Gloria al Señor Jesús. Una verdad, amén, que no se puede discutir. Amén, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es grande. Amén. Y bueno, yo quiero que vaya conmigo a la palabra poderosa de Cristo Jesús. Voy a predicar, amén, sobre este tema, las señales
del Espíritu Santo en mí. Y vamos a ver ahí en Lucas capítulo 3, versos 16 y verso 17. Yo quiero que se quede conmigo un momento porque hoy vamos a ver este tema. Y les decía, hay manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Él se ha manifestado como fuego. Se manifestó como agua. Se manifestó como viento. Y bueno, hay muchas manifestaciones de Dios a lo largo de la Biblia, de nuestras vidas. También tenemos los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Y esos son los frutos del Espíritu. Amén. Y bueno, yo hoy quiero predicar sobre las señales, más bien las evidencias o señales que se van a ver en mí o que va a cambiar en mí algo cuando yo tenga el Espíritu Santo en mi vida. Amén. Por eso esa es la importancia de no contristar al Espíritu Santo. Aquellos que ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, aquellos que ya recibieron la presencia de Dios en su vida, que ya sintieron sus caricias, que ya sintieron el amor de Dios allí en su vida, en su corazón. Amén, esa evidencia, ese toque de Dios. Es necesario que mantengamos esa relación con Dios, que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que lo contrista? Bueno, lo que lo contrista es el pecado, es la rebeldía, la desobediencia. Eso contrista al Espíritu Santo. Que la palabra contristar es que se entristece. Amén. Y Dios no puede estar allí en un corazón donde hay pecado, donde hay desobediencia, donde hay inmundicia. Ahí no puede estar Dios. Esa es la importancia, la importancia de cuidar al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Así que hoy yo quiero hablar de eso. Vamos a ver ahí Lucas capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la palabra, señora, así, ahí en su pantalla, ahí está apareciendo la cita bíblica. Tengo la garganta un poquito seca, así que bueno, dice la palabra, señora, así en el nombre de Jesús. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mire, escuche esto. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Pero yo quiero que escuche lo que está ahí subrayado ahí en su pantalla. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nos hemos enfocado, hermanos, en el bautismo en agua. Y es parte. Pero es solamente una de las dos partes en que tenemos que ser bautizados. Amén. Dice Juan, yo los bautizo en agua, que es importante, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en fuego. Así que escúcheme esta palabra poderosa que hoy quiero predicarte, hermano, en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo es una promesa de Jesús necesaria para todos los cristianos. Y debe de haber frutos y debe de haber evidencias que distingan claramente a aquellos que han recibido su presencia, aquellos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es una promesa de Jesús y es necesaria para nuestra vida. Es necesario ser bautizados en el Espíritu Santo.
Es necesario ser bautizados en fuego del Espíritu. Amén. No solamente el bautismo en agua, que es muy necesario. Amén. Porque la palabra del Señor dice que el bautismo ahora nos salva. No quitando las impurezas, no quitando ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que el bautismo nos salva. Amén. Pero esa es una parte. Ahora es necesario el bautismo en el fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El bautismo en agua es para salvación, es para perdón de pecados, pero el bautismo en Espíritu es para nuestra guianza, es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es el que nos dará el poder, es el que nos dará el amor, el gozo, la paz. Amén. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la Biblia dice que es Dios mismo. Así que no se me vaya, por favor, quédese un momentito, quédese un instante, porque hoy usted y yo vamos a aprender algo poderoso. Amén, que se mueve a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, les decía que hay frutos, les decía que hay evidencias, les decía que hay manifestaciones del Espíritu Santo. Yo quiero enfocarme en la evidencia, en la manifestación en mi vida. Amén. Los frutos del Espíritu, y usted ya los conoce. Pero yo quiero que me escuche esto. Mire, cuando viene al corazón este bautismo, hay una experiencia de perdón de pecados, una experiencia de paz interna y reconciliación con Dios por medio de la sangre. Pero eso no es todo, es el principio del caminar en la vida cristiana. Cuando el Espíritu viene en un poderoso bautismo de fuego y de poder, debe de haber cambios, señales evidentes de que se ha bautizado o de que este bautismo fue real. No es nomás que alguien repita unas palabras y ya recibió el Espíritu Santo. No es nomás que alguien diga, oh, yo sentí bonito y ya recibí el Espíritu Santo y sale y sigue siendo igual. No, debe haber una evidencia de que el Espíritu que recibió, el Espíritu Santo que usted recibió, es real en su vida. Es real en su corazón, en su interior. Algo cambió. Algo transformó allí el bautismo en el Espíritu Santo. Tiene que haber una señal. No puedo yo hoy decir, soy lleno de Dios y salir y ser la misma persona. La misma persona que siempre he sido. No, debe haber algún cambio, hermano. Debe haber algún cambio, alguna señal. Amén, dice la palabra del Señor. Amén, que el bautismo tiene que ser en agua y en fuego. En agua y en fuego. El fuego del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene en un poderoso bautismo de fuego y de poder, debe de haber cambios, señales evidentes de que este bautismo fue real. Creo que no se han especificado claramente cuáles son las señales y nos hemos limitado a una sola manifestación, que es muy importante. Es importantísima esta manifestación, pero que no es la única. Estas señales son como la tablita de medir que me dice cómo está mi bautismo en el Espíritu Santo, cómo está mi relación con Dios. Estas señales las necesitamos para salir de la doctrina del Espíritu Santo y nos metamos en el poder del Espíritu Santo. Se nos ha enseñado que es sentir bonito, se nos ha enseñado que la gente dice, pues, ¿qué sentiste? No, pues algo calentito, algo bonito, pero eso no es en su totalidad el Espíritu Santo. Hay algo más, hermano, que solamente sentir bonito, y aquella persona sale y sigue siendo la misma persona porque sintió, amén, algo. Pero es necesario el bautismo
en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de los que están allí escuchando esta predicación creen en esta palabra poderosa en el nombre de Cristo Jesús? Mire, escuche esto. Una persona que fue bautizada en el Espíritu Santo tendrá como mínimo unas 7 señales. Son más, pero como un mínimo, unas 7 señales que dirán que realmente fue visitado y fue bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Amén. La primera señal que habrá cuando yo reciba el Espíritu Santo, porque una cosa es que usted se bautice en agua. ¿Cuántas personas hemos mirado que se han bautizado en agua y solamente se remojó realmente? Porque esa persona sale hacia afuera y sigue siendo la misma persona. Entonces ese bautismo, ¿qué pasó? Algo falta. Tiene que haber el bautismo en agua, pero también tiene que haber el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Acuérdate que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el que hace sentir a alguien que está en pecado y que tiene que arrepentirse. Es el Espíritu Santo. No es bautizarse en agua. El bautizarse en agua es un acto de obediencia para perdón de pecados, pero el que te convence es el Espíritu Santo. Entonces es necesario el bautismo en agua, pero es necesario el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Así que la primera señal que me dice que yo recibí el Espíritu Santo, que yo fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego, es la santificación. O sea que despertará en mí el Espíritu Santo un deseo intenso por la santificación personal y cada área de mi vida. Va a despertar ese deseo de santificarme. Por eso aquellas personas que se les empieza a hacer normal pecar, normal no atender a los asuntos de Dios, se les empieza a hacer normal. Cuidado, porque seguramente se están alejando del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien me despierta en mí el deseo de santificarme. Es el Espíritu Santo quien me purifica, quien me santifica, pero quien me guía. Y va a despertar. Lo primero que hace cuando yo recibo a Dios en mi corazón es un deseo ardiente de santificarme, de no pecar. Es el que me dice cuando yo me estoy alejando de Dios, me dice, no, vente para acá, porque te estás yendo mucho para allá. Y es el que me guía a toda verdad y a toda justicia. La mayor parte de los mensajes que usted ha escuchado acerca del bautismo, lo único que se nos habla es sobre las lenguas. Y la gente piensa que esto es todo. Y déjeme decirle una cosa, hermano, que las lenguas es una parte de recibir el Espíritu Santo, pero que no es la única. Amén. Romanos capítulo 8, verso 13, dice la palabra del Señor así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el que hace morir las obras de la carne? Es el Espíritu. Es cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Es cuando tengo en mi corazón al Espíritu Santo redarguyéndome, el Espíritu Santo guiándome. Él hará morir las obras de la carne en mí y viviré. Es por medio del Espíritu Santo. Eso lo dice ahí en Romanos. Hay una dimensión de poder, de santificación que viene por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchos que quieren el bautismo del Espíritu simplemente para hablar en lenguas. Pero escuche esto que le voy a decir en este momento. El Espíritu Santo se llama Espíritu Santo. Algunos quieren el Espíritu, pero no quieren lo santo. Quieren el Espíritu porque los hace saltar, los hace sentir bonito, pero no quieren lo santo porque eso los hará que se santifiquen, que no pequen, que no estén en rebeldía, que no haya adulterio, que no haya fornicación. El Espíritu Santo, por eso se llama Espíritu Santo,
Amén, porque me lleva a la santidad. Espíritu Santo, Él es santo. Así que lo que primero que hará es llevarme a santificarme. La primera señal es la santificación. Es ser santo como Él es santo. Así dice la palabra del Señor, es ser santo, como yo soy santo. Ahí muchos quieren el Espíritu, pero no quieren lo santo de Dios. Amén. Otros quieren lo santo, pero tratan de vivir en santidad, pero no quieren el Espíritu y las lenguas. Hay gente que niega que las lenguas son parte del Espíritu Santo. Conozco a mucha gente, muchas personas, hermanos, amén, en Cristo, que dicen que las lenguas ya pasaron, que la lengua solamente fue allá para los apóstoles, para los discípulos del Señor, y niegan las lenguas, que ya no es para este tiempo. Entonces quieren lo santo de Dios, pero no quieren las evidencias del Espíritu Santo, que son en parte, una de ellas de las evidencias son las lenguas. Este bautismo me despertará un deseo intenso. El bautismo en el Espíritu Santo me despertará un deseo intenso por santificar cada área de mi vida y me lleva a escudriñar el corazón de Dios como nunca antes, sin descansar, hasta que la sangre de Cristo es aplicada conscientemente en cada instancia de mi vida, hasta que yo sea libre de todo aquello. Amén. El Espíritu Santo me va a revelar, me va a enseñar qué áreas de mi vida necesitan ser santificadas. Amén. Él me guiará a toda verdad y a toda justicia. El bautismo viene a impartirme la santidad de Dios, porque nadie puede ser santo por su propia intención y por sus buenas obras o trabajar, amén, por su propia santidad. Necesitamos el bautismo de poder y de fuego, porque es a través del Espíritu Santo que yo voy a ser santo. No es a través de mi esfuerzo, no es a través de lo que yo haga o diga, sino es a través del Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Aleluya. Algo que le ha hecho mucho daño al evangelio es que hablamos en lenguas y luego salimos y empezamos a insultar a la gente. Hablando en lenguas tratamos mal a la gente. Hablando en lenguas los esposos no honran a sus esposas. Hablando en lenguas las esposas no se someten a sus maridos. Hablando en lenguas hay problemas, disensiones en la iglesia. Hay rebeldía. Ese es un daño que le estamos haciendo. Amén. A veces estamos hablando en lenguas y profetizamos, pero también hay otras cosas. Un verdadero bautismo en el Espíritu Santo debe traer siempre el deseo de santificarse, de ser santo. Amén. En el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Mire lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces pensamos que solamente debe ser nuestro espíritu el que se conecte con Dios. No importa cómo sea, no importa cómo me vista, no importa nada. Y la Biblia me está diciendo a mí, amén, que el mismo Dios, que es el Espíritu Santo, os santifique. O sea, lo primero que va a venir cuando venga el bautismo es una santificación por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu no solo es para tu espíritu y para tu alma solamente, también es para tu cuerpo. Por eso es que hablas en lenguas, porque parte de tu cuerpo, para que parte de tu cuerpo tenga la experiencia y la evidencia del bautismo. Amén.
La gente no puede ver nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios, pero sí puede ver nuestro cuerpo conectado con Dios. Por eso el Espíritu Santo viene y empieza a santificar no solo nuestro espíritu, sino también nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. Amén. La segunda señal que viene a través del Espíritu Santo en mí es un amor por la humanidad que no había experimentado antes. Viene este amor a nuestra vida porque Dios es amor y el Espíritu Santo de Dios es quien ejecuta todo el plan de Dios, lo que Dios es y lo que Dios tiene. Es imposible que alguien me diga que es bautizado en el Espíritu Santo y que no camine en amor. Y está causando división, y está causando contiendas. Si hay contiendas, si hay divisiones, allí no está el Espíritu Santo de Dios. Allí no está la presencia de Dios, allí no está la guianza de Dios. Cuando empieza a haber disensiones, cuando empieza a haber contiendas, divisiones, cuando empieza a haber rebeldía, desobediencia, cuando empieza a haber adulterio, cuando empieza a haber fornicación, cuando empieza a haber todo esto, entonces seguramente allí no está el Espíritu Santo. Y los cristianos a veces somos famosos porque vamos hablando en lenguas, pero no hay amor. Amén. No hay, sino que hay divisiones, hay contiendas, hay pleitos, hay ira. Ya se pelea uno con el otro, ya el otro quiere el puesto del otro, ya quiere el ministerio del otro. Y la gente de afuera lo mira y dice, ese no es Dios. Y es cierto, ese no es Dios, porque lo primero que Dios hace es la santificación, pero también trae una comunión, amor entre la iglesia, amor entre los hermanos, amor en la familia. Si usted se fija, cuando un matrimonio, un converso se empieza a acercar a Dios, aquellos tenían quizás problemas y empieza a haber unión otra vez, perdón, comunión. ¿Por qué? Porque Dios trae amor. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Amén. Un amor por la humanidad que no había experimentado antes viene a nuestra vida. Empiezo a amar a mi hermano, empiezo a amar a mi pastor, empiezo a amar a los líderes de la iglesia, empiezo a amar a mi vecino y no quiero que se vaya a ir a la perdición. Entonces empiezo a comunicarle el plan de salvación, porque empieza a ver a mí unas ganas, amén, de que también ellos se arrepientan, de que también ellos acepten a Dios en su corazón. Entonces viene una presencia tremenda del Espíritu Santo y una de las señales es que es el amor. Es el primer fruto del Espíritu. Allá en la palabra del Señor dice que el primer fruto del Espíritu es amor. Amén. Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo, amén, traerá un inmenso amor en nuestras vidas. Por la iglesia, por mi esposa, por mis hijos, por el pastor, por las almas que se están perdiendo. Amén. Si a mí no me importa todo eso, si a mí no me importa la iglesia, si la gente ya quiere divorciarse, si la gente no le importa si el vecino se está perdiendo, si todo esto, claramente allí no está la presencia de Dios. Ahí no está el Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nos dará santificación, nos dará amor por la humanidad. Dios está buscando medios de transporte que se dejen llenar y cargar del amor de Dios para la humanidad. Este bautismo tiene que quitar todo el egoísmo de nuestra vida. Como en la iglesia primitiva dice que se ayudaban unos a otros, nadie le quería quitar nada a nadie, había armonía, tenían todo en común acuerdo, había amor, había entrega.
porque habían recibido el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios traerá como evidencia el amor, el compañerismo, la comunión. Tenemos que ser movidos por el amor y la compasión. Jesús era movido por el amor y la compasión cuando miraba a la multitud. Tenía compasión porque era un hombre bautizado en el Espíritu Santo. Dice que cuando él estaba siendo bautizado, dice que sobre su cabeza se asentó como una paloma. Amén. El Espíritu Santo. Si somos bautizados por el Espíritu, no podemos oprimir a nadie, ni pagarle mal a nadie. Debemos ser movidos al amor y a la compasión. Esa es una de las evidencias que yo tengo la presencia de Dios en mi vida. La tercera señal es el desarrollo y la manifestación de poder de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que recibiremos poder para sanar y para levantar a los caídos, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su amor por toda la tierra de alrededor. Amén. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, dice, a Galilea. Traía poder para sanar, traía poder para libertar, traía poder para echar fuera demonios. Amén. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu Santo traerá una manifestación de poder de lo alto. La misma Biblia a mí me dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La Biblia me dice que Pablo, amén, tocaba algunos de los pañuelos, y esos pañuelos se le llevaban a los enfermos y eran sanados. Había manifestación de poder. Por ellos no, por el Espíritu Santo en ellos. Por eso aquel hombre se le acerca al apóstol y le dice: quiero, véndeme lo que tú tienes. Amén. El apóstol le dice: yo no te puedo vender lo que yo tengo, porque no es mío, es Dios en mí. Es una manifestación de poder de Dios. Es una manifestación que la gente va a ver que yo tengo el bautismo en el Espíritu. No solo me bauticé en agua, sino también me bauticé en el Espíritu. Y el Espíritu es el que trae poder. Amén. El bautismo en agua trae salvación, perdón de pecados. Pero el bautismo en el Espíritu es el que trae la manifestación de poder, de gloria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto, fue llevado al desierto en el Espíritu, pero salió del desierto en el poder del Espíritu. Poder es habilidad, poder es dunamis. El Espíritu Santo trae habilidades sobrenaturales de Dios para hacer su obra en la tierra. Lo que Dios deposita en mí a través de su Espíritu es poder y gloria. Amén. Para hacer su obra, la obra de Dios en la tierra. Y la gente va a ver que es Dios cuando vean el poder que Dios ha depositado en ti. Amén. Lucas capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Mire esto. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu, pero salió con el poder del Espíritu. Salió del desierto lleno de poder y de autoridad para sanar, para libertar. Y eso es lo que el Señor traerá en nuestra vida, hermano y hermana.
Eso es lo que el Señor traerá a nuestra vida. Una manifestación de poder y de autoridad. La cuarta señal de que yo tengo el bautismo en el Espíritu Santo es el poder para predicar la palabra de Dios. Antes del bautismo en el Espíritu Santo, puede haber personas que prediquen, que tengan sermones bien estructurados, que puedan predicar de memoria desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habrá mucha gente así que hable de la Biblia. Oh, yo también sé Biblia. Una cosa es saber Biblia, una cosa es hablar de la Biblia. Amén. Cualquiera se puede parar y decir, abrir su Biblia y decir cosas bonitas de Dios y de la iglesia, pero falta algo. Falta ese poder que hace que la palabra penetre, amén, hasta el corazón. Amén. Falta esa palabra de fuego, esa espada que es la palabra de Dios, que llevada por el Espíritu Santo, que no daña sino que cura, que te sana, que te liberta, que parte en pedacitos, pero sales dando gloria a Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, te hace pedazos, pero te cura, te sana, y la gente sale no con dolor, sino la gente sale dando gloria a Dios por la palabra de Dios. Por eso el apóstol le dice: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Y el Señor le dice: ¿sabes qué, Pedro? Si tú también te quieres ir, lo puedes hacer. Dijo Pedro: no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea, es dura tu palabra, pero es palabra que te da vida. Así que la cuarta señal es poder para predicar la palabra de Dios. Amén. Este bautismo cambió a Pedro. Pedro nunca más volvió a maldecir. Estando con Jesús y siendo su discípulo, maldecía. Así que cuando fue bautizado con el Espíritu Santo allá en el aposento alto, también cambió su vocabulario. Antes también decía malas palabras, Pedro. Amén. Pero fue cambiado por medio del Espíritu Santo. Si tú sigues diciendo malas palabras, seguramente Dios no está allí. Seguramente allí no está la evidencia del Espíritu Santo. Amén. Porque también hasta el vocabulario te cambia por medio de su Espíritu Santo. Te santifica. Amén. Y te da poder en la palabra. En la palabra de Dios. Pero cambia también tu vocabulario. Cambia tu forma de expresarte. Este bautismo cambió a Pedro. Amén. Personas que dicen ser llenas de Dios, pero siguen maldiciendo y diciendo groserías. Déjeme decirle que nadie que dice ser lleno de Dios puede hablar así. Esa persona no tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ahora habla y se convierte, Pedro habla y se convierte en miles por el poder de la palabra que hay en él. Pedro se levanta y empieza a predicar la palabra, y 3,000 se convierten y 5,000 se convierten. ¿Por qué no es él? Es el bautismo que acaba de recibir en el Espíritu Santo y fuego, que convence a la persona que está en pecado, que tiene que arrepentirse y entregar su vida al Señor. 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire, esta cita está tremenda. Amén. El apóstol está diciendo que, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Yo no quise persuadirlo, dice, con mi sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Así de que el Espíritu Santo traerá como señal a mi vida el poder en la palabra de Dios.
Cuando viene este poder, fluimos como nunca antes en revelaciones maravillosas del Espíritu Santo mientras predicamos. Cuando hay Espíritu Santo de Dios, a veces tú estás preparando una predicación y cuando estás predicando y te toca el Espíritu Santo, empiezas a sacar cosas que no sabías que estaban allí. Revelaciones de Dios que tú nunca te imaginaste que esa porción de la Biblia hablara de eso, y Dios empieza a fluir en ti. Amén. Empieza a darte esa palabra rema de Dios. Amén. Esa palabra en ese momento para alguien en especial, para una congregación en especial, empieza a fluir la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Es necesario no solo el bautismo en agua, sino también el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios es el conductor del poder de Dios. El Espíritu Santo pone el fuego en la boca del mensajero para darle vida a esa palabra, porque si no, sería una palabra muerta. Lo que yo hable está muerto, pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, entonces esta palabra cobra vida, porque es a través de la presencia de Dios. Toda nuestra vida cristiana tiene que ir a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, y no contristar el Espíritu Santo. Todo predicador bautizado en el Espíritu Santo tendrá un toque profético en su mensaje. No eres profeta, hermano. No te nombres ni te autodenomines profeta por tu propia voluntad, o porque tienes títulos o por lo que sea. Es a través del Espíritu Santo, amén, que alguien puede profetizar, que alguien puede decir una palabra de revelación, una palabra fresca para alguien. Es a través del Espíritu Santo. Él nos conoce, Él nos escudriña y Él nos da la palabra que aquella persona necesita, que aquella iglesia necesita. Amén. La palabra de Dios. La quinta señal dice que nos dará un poder y una autoridad sobre los demonios para echarlos fuera. Los demonios no se echan fuera solo con aceite. Amén. No se echan como algunos ministros lo hacen, dando golpes en la frente o cachetadas a la gente. Los demonios no le tienen miedo a eso. Aquellos hombres se acercaron, le dijeron en el nombre de Dios, en el nombre del Dios que predica Pablo. Y ellos le dijeron, bueno, a Dios, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero ustedes no sé quién son. Y es que los demonios no se echan a través, amén, de palabras bonitas, de palabras fuertes, de palabras acomodadas, aventándoles aceite, golpeándole la frente. Los demonios salen ante la presencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús con la palabra echaba fuera demonios. Lucas 11:20. Jesús dijo: pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre vosotros. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para aquellos que dicen que las lenguas solamente eran para un cierto tiempo, aquí el Señor le está diciendo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo hablarán nuevas lenguas? Por el Espíritu Santo de Dios. Cuando estaban en el aposento alto, dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas, y todos los que estaban alrededor empezaron a escucharlo en las lenguas que ellos hablaban, diciendo: ¿cómo es esto?
Amén. Porque el Espíritu Santo daba nuevas lenguas. Es una señal, pero no es la única. Hablar en otras lenguas. Y la sexta señal que el Espíritu Santo hará en nuestra vida es un poder en la oración que no habías experimentado antes. Un hombre de Dios dijo esto: podría decirte que es solamente después que el Señor nos bautizó en el Espíritu Santo que realmente aprendimos a orar. Cuando Él ora a través de nosotros, cuando el clamor del alma nacido del Espíritu fluye de tu ser y sube hasta el trono de Dios, la respuesta llega más rápido. Sus oraciones, sus anhelos del corazón del Espíritu y su clamor están orando a través de ti. Es Dios quien ora. La Biblia dice que el Espíritu nos ayuda y empieza a clamar. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea que yo necesito la presencia de Dios, aún para que me enseñe a orar, aún para que me ayude a orar, aún para que interceda por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que gente bautizada en el Espíritu es gente de oración. Es gente conectada con Dios. No es gente floja para orar. No es gente floja para ayunar. Es gente que está en conexión con la presencia poderosa de Dios. Es otra evidencia de que tengo el Espíritu Santo cuando empiezo a orar. Amén. Él me enseña, no sé orar. Y a veces no tienes que decir palabras. A veces que tiene que ser solamente la conexión con Dios. Sin decir palabras, pero con tu actitud, con tu interior conectado con la presencia de Dios. La séptima y última señal que son más, pero solamente quiero decirte 7 hoy. Es la señal, las lenguas que Él nos da. Amén. ¿Para qué son las lenguas? Para que hablemos los misterios de Dios. Es a través de las lenguas que Dios también nos comunica sus misterios. Fue el modelo en el bautismo del libro de los Hechos. Es un nivel alto de presencia de Dios, donde Dios toma el control del individuo y lo hace hablar en otras lenguas a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos, dice, todos llenos del Espíritu Santo. No solamente los líderes, no solamente unos cuantos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. No es la lengua que tú eliges, es la lengua que el Espíritu Santo te da. Son necesarias las lenguas cuando hablamos, cuando somos llenos de la presencia de Dios. Es una evidencia. Hechos capítulo 10, verso 44 al 46. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, no solamente era el pueblo de Israel, sino que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Así que también no solamente los israelitas, el pueblo de Israel, sino que también los pueblos gentiles, ahí dice en Hechos capítulo 10, que empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. Y el texto que leímos hace ratito dice en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Quiere decir que también las lenguas son parte, amén, de la llenura del Espíritu Santo. Estaba platicando con una hermana hace tiempo y donde me discutía que las lenguas ya no son para este tiempo, que no es necesario hablar en lenguas, pero a mí la Biblia me dice que estas señales seguirán a todos los que creen.
y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿En qué? En mi nombre. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Así que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Estas 7 señales son la evidencia del Espíritu Santo de Dios en mí. Amén. Así se llama la predicación, las señales del Espíritu Santo en mí. Tiene que haber señales. No solamente es el bautismo en agua, que es importante para salvación. Amén. Porque es a través del bautismo que obtenemos el perdón de pecados. Es la obediencia de bautizarnos en el nombre de Jesús. Pero la Biblia me dice, y con eso termino con ese texto, Lucas 3, 16 y 17, que es nuestra cita base, que dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, que es importante. Amén. Pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es necesario el bautismo en agua, amén, pero es igual de necesario el bautismo en el Espíritu. Uno trae salvación de pecados, pero el otro es el que trae la evidencia de Dios en mí, de que soy salvo. Es el que trae la evidencia del poder, de la oración, me hace orar, me hace santificarme, amén. Me hace santificarme, me hace también tener un amor por la humanidad. También me hace que tenga una manifestación de poder de Dios sobre mi vida. Me hace poder predicar la palabra de Dios con autoridad, con poder. Amén. Y también me hace tener poder y autoridad sobre los demonios, sobre toda serpiente. Amén. Sobre todo escorpión y toda cosa mortífera. El Señor me da esa autoridad por medio de su Espíritu Santo. Me da un poder para orar. Me enseña a orar como conviene. Dice la palabra del Señor. Amén. Me da ganas de orar. Me enseña a orar. Me guía a orar. Me motiva a orar. Y ora por mí con gemidos indecibles. Y también me da nuevas lenguas, según el Espíritu Santo quiera que yo hable. Entonces son varias las evidencias. Hablé al principio que hay frutos del Espíritu, hay manifestaciones del Espíritu, señales, evidencias del Espíritu. Amén. Y una predicación que voy a predicar en estos días también sobre la importancia del Espíritu Santo. ¿Es importante para ti? Comenta. Es importante. ¿Por qué es importante para ti? La gente dice, porque es Dios mismo. Sí, pero ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en mí? ¿Qué es lo que va a hacer? Amén. En mí. ¿Cómo me va a guiar? Esa predicación te va a interesar. Amén. La importancia del Espíritu Santo. Creo que tengo esa predicación en el YouTube. Amén. Tengo esa predicación. Así se titula. ¿Es importante el Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Es importante el Espíritu Santo? Visita mi canal y escucha esa predicación. Una predicación poderosa que nos habla del Espíritu Santo. ¿Es importante el Espíritu Santo? Amén. Y con eso me despido. Espero que sea de bendición esta palabra para ustedes. Por favor, coméntenme. Allí déjenme sus comentarios. Tenemos esa pregunta encuesta. Amén. Allí en esa transmisión hay una pregunta. Déjenme sus comentarios. Amén. Sus saludos allí también. Visiten nuestro canal del YouTube. Amén. Y allí déjenos sus comentarios también. Comparta esta predicación si usted lo puede hacer y lo quiere hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor Jesús, derrama tu presencia sobre cada vida. Si hemos contristado tu Espíritu Santo, Señor, perdónanos, límpianos, purifícanos, Señor Jesús. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía David.
No quites de mí. Él sabía, Señor, la importancia de tu presencia en nuestras vidas. Por eso Él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hoy la iglesia, y hoy cada hermano que está ahí conectado con nosotros, hoy decimos, no quites de nosotros tu Espíritu Santo, porque Él nos guiará, Él nos dará poder, Él nos dará autoridad, Él nos hará que nos santifiquemos, Él nos hará que oremos, Él nos dará autoridad sobre los demonios, sobre toda enfermedad. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a cada hermano que está allí, a cada hermana, y llénanos. Aquellos que no han recibido, Señor, el bautismo en el Espíritu Santo, llénalos en este momento ahora. En el nombre de Jesús, bautízanos con tu Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Escuchando este mismo canto, amén, fue el Espíritu de Dios, amén, el que se manifestó. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias. En un aposento alto, el día de Pentecostés, 120 esperaban la promesa del Señor. Vi un estruendo del cielo, viento recio que sopló, cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban. El poder se derramó, fue el Espíritu de Dios el que se manifestó. Cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Cuando esto sucedió, había de muchas naciones, estaban maravillados, pero hubo confusión. Luego Pedro con los 11 se puso de pie y les dijo: hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta Joel, del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios, porque no se pone de pie con nosotros, el que se manifestó.